Bienvenidos nuevamente a esta 10ª y última lección sobre evolución, una respuesta cristiana. El tema de esta lección son los fósiles. Los fósiles son una parte innegable de la naturaleza. Tanto los creacionistas como los evolucionistas están de acuerdo en que los fósiles existen en 12 capas de rocas a las que se hacen referencia como la columna geológica. Pero cuándo y cómo llegaron allí es lo que separa la historia de la evolución del relato bíblico de la creación. Esto es lo que vamos a ver. Los fósiles pueden ser huesos, conchas, dientes, partes de organismos reemplazadas por minerales o incluso la impresión de una sola célula. Todo lo que vivió en el pasado puede producir fósiles. Hasta finales de 1700, la mayoría de los pastores cristianos y la mayoría de los científicos creían que los fósiles eran el resultado de una inundación mundial hace varios miles de años. Entonces, el pensamiento evolutivo tomó su lugar. Décadas antes del libro de Darwin, en 1859, la comunidad científica y la gran parte de la iglesia cristiana ya habían rechazado una inundación mundial. En su lugar, aceptaron una explicación evolutiva para los fósiles. Los geólogos, tanto evolucionistas como creacionistas, coinciden en que hay capas de roca por toda la Tierra y que estas capas de roca se pueden agrupar en 12 tipos por el índice fósil que contienen. Varias de estas capas de roca se encuentran unas encima de otras en muchos lugares. Los geólogos, tanto evolucionistas como creacionistas, están de acuerdo en que estas 12 capas de roca están en una secuencia u orden específico, con la capa de Cámbrico en la parte inferior. Estas 12 capas de roca se denominan columna geológica. El geólogo que inventó los conceptos científicos básicos utilizados para crear la columna geológica fue Nicholas Steno. Él creía que la Tierra tenía unos 6.000 años y que los fósiles contenidos en las capas de roca fueron depositados por el diluvio de Noé. Como gran parte de la teoría de la evolución, la columna geológica es en parte verdadera y en parte falsa. Una parte verdadera de la evolución es que la Tierra tiene una secuencia de 12 capas de rocas que contienen fósiles. Una parte falsa de la evolución es la afirmación de que estas capas de rocas muestran 500 millones de años de historia. Observe el contraste para un geólogo que asume el tiempo profundo, o sea, millones de años. La columna geológica muestra más de 500 millones de años de ascendencia común. Para un geólogo que crea en la creación, la columna geológica muestra tipos de plantas y criaturas creadas que murieron en el diluvio de Noé y en su mayoría se depositaron durante un periodo de 5 meses. Desafortunadamente, muchos creacionistas hablan en contra de la evolución diciendo: la columna geológica completa no existe en ningún lugar del mundo excepto en los libros de texto. Esta es una excusa pobre. Existe evidencia sólida y convincente de la secuencia u orden general de la columna geológica. ¿Por qué sugerir que no lo hay? Un mejor enfoque es comenzar una discusión sobre las partes de la columna donde los creacionistas y evolucionistas están de acuerdo. Luego pasar a las partes de la evolución en las que diferimos. Los creacionistas y evolucionistas están de acuerdo en la secuencia del fósil que contiene capas de roca, pero no están de acuerdo en la escala de tiempo. Los creacionistas no aceptan como válidas muchas de las suposiciones de los evolucionistas, tales como sus suposiciones de no hay creador, no hubo inundación y tiempo profundo.
Estas presuposiciones indemostrables controlan la ciencia de los evolucionistas, llevándolos a conclusiones anti-creador. La columna geológica es un descubrimiento científico importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender mejor la variedad original de la creación y cómo tantas plantas y animales asombrosos que Dios creó se han extinguido. Con respecto a esta columna, los evolucionistas señalan correctamente que tiene una secuencia de capas de rocas que contienen fósiles. Luego nos piden que imaginemos que las plantas y animales que dejaron estos fósiles descienden de un ancestro común parecido a una bacteria. Los evolucionistas afirman que la columna geológica muestra millones de años de ascendencia común. En realidad, los evolucionistas imponen las suposiciones de un ancestro común y de millones de años en la columna geológica. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la columna geológica? Tanto los evolucionistas como los creacionistas se enfrentan a problemas para comprender la columna geológica. Ese será siempre el caso, ya que los fósiles nos brindan información muy limitada. Por lo tanto, los científicos, tanto evolucionistas como creacionistas, desarrollan modelos científicos en un intento de explicar cómo surgió la columna. Pero nota, esos modelos son simplemente explicaciones basadas en las presuposiciones de quienes los hacen. Reiteramos, los fósiles brindan muy poca información sobre el animal que murió. Uno puede pensar fácilmente que un fósil de pájaro es un dinosaurio muerto, o que los huesos de dos criaturas diferentes son huesos de una sola criatura. Si la garra de una criatura se parece a la garra de una criatura completamente diferente, el evolucionista asume que estas criaturas tenían un ancestro común. La única explicación alternativa aceptable para un evolucionista sería que una garra de aspecto similar evolucionó dos veces en dos criaturas diferentes. La explicación de que un Dios creador usó una característica de diseño común en dos criaturas separadas no se admite como una posibilidad. Como cristianos sabemos que Dios creó cada especie animal durante un periodo de 6 días, hace miles de años, porque Dios nos lo ha revelado en las Escrituras. Cuando los evolucionistas asumen que cada tipo desciende de un tipo anterior, hacen una suposición falsa. Entonces obligan a sus modelos científicos a ajustarse a tales supuestos falsos. Parte de la historia de la evolución es su árbol genealógico, como una primera forma de vida imaginada que se convierte en cada planta y animal que alguna vez existió. Los evolucionistas tienen dificultades para dibujar este árbol genealógico de descendencia común. Por ejemplo, los evolucionistas no están de acuerdo sobre cómo colocar a los dinosaurios en el árbol de la vida de la evolución. Dios es Dios. Pudo haber creado varios tipos con características que se podrían poner en un solo árbol genealógico. Parece que Dios no lo hizo, ya que los evolucionistas están teniendo grandes dificultades al intentar dibujar un árbol genealógico así. Incluso se pudieron diseñar un árbol genealógico de estilo evolutivo que coincidiera con todas las observaciones y datos, todavía no significaría que Dios usó la evolución para crear. Recuerde, la verdadera historia de cómo Dios creó el universo se revela en las Escrituras. Gracias por ver esta serie sobre una respuesta cristiana a la evolución. Si el curso tuvo éxito, usted habrá visto que hay tanto verdad como error en la historia de la evolución, y como esa historia se basa en suposiciones no demostrables como sin Dios creador, sin diluvio y tiempo profundo.
Oramos para que use lo que ha aprendido para ayudar a eliminar las barreras al Evangelio, mientras les cuenta a otros acerca de Jesús. Dios le bendiga.